Se quebró el diálogo con el ministro de Educación. El ministro de Educación abandonó el encuentro y los maestros anunciaron movilización. Los representantes del magisterio calificaron de incapacidad la actitud del ministro de Educación por no responder a la demanda de los maestros y los padres de familia. En realidad es lamentable que el ministro de Educación haya abandonado abruptamente. Dejó plantado a la dirigencia y están exigiendo la derogación del Decreto Supremo 4260 y la reducción de pensiones en los establecimientos privados. Lamentablemente este burro del ministro de Educación abandonó sin respetar a los maestros. Este tipo quiere imponer su Decreto Supremo. El ministro de Educación fue claro, quería imponer el Decreto Supremo 4260 y los maestros se plantaron, dijeron que eso no iba a ser posible. Entonces el ministro de Educación se paró y se fue sin respetar a los maestros que se habían hecho presentes para poder llegar a un acuerdo. Hoy el ministro tiene consignas claras del gobierno donde quiere privatizar la educación como dé lugar. Es lamentable esta actitud y la verdad que yo pienso que aquí en realidad se debería buscar de coordinar directamente con la presidenta, ya no con el ministro, porque este tipo en realidad no se puede dialogar. Vamos a escuchar las declaraciones que han dado los maestros y ver cómo el ministro de Educación abandona el diálogo con los maestros. Más de 20 veces la mano, no me quieren dar la palabra. Francamente, los colegios particulares somos discriminados. Nosotros no tenemos necesidades, no tenemos derecho de hablar. Mil disculpas, señor monseñor, pero de esta manera se discrimina a los padres de familias de colegios particulares, de los que están precedentes. No somos ajenos. Sí, están abandonando el Ministerio de Educación, el ministro con sus demás. Así dejan la mesa del diálogo el ministro de Educación. Lamentablemente se dan cuenta cómo es la actitud del ministro de Educación. Es una persona soberbia, es una persona que no entiende, es una persona que lamentablemente no tiene educación. Supuestamente tiene maestrías, tiene un estudio superior. Y algunos de nosotros dijimos que sea representación. Desde el primer día hablamos que yo represento a. Y entonces eso fue lo que quise comenzar el día de hoy. Si yo les hiciera la palabra a todos prácticamente. Entonces no sé, no podemos otra vez prolongarnos y repetir lo mismo, ¿no? Señor, la gran mayoría del resto de las mesas vamos a trabajar que el debate, el argumento gane. Ese es el marco del diálogo con el Señor. Hermanos Rafael Quispe, hermanos Rafael, usted es testigo. Hemos hablado de artículos que están mal, resolveremos uno a uno. Faltan reglamentos, orientaciones metodológicas, estamos caos en las unidades educativas. La respuesta está dada. Espero, monseñor, sumo al pedido de mi compañero, que salga a la prensa y cuente lo que ha pasado. Se ha lastimado mucho a maestros, se está confrontando con padres de familia. ¿Ese es el escenario que queremos como Estado? No. 120 días hemos clamado, tenemos las pruebas de atención. Las mesas técnicas eran que tenían que derrotarnos y ganarnos ahí con sus técnicos. Tienen un aparato grande, profesionales. Entonces, que ya no se nos criminalice a nosotros. De todos modos, se resuelva ahorita o no, estamos advirtiendo, señor, que a fin de año la verdad nos va a dar la razón, el tiempo nos va a dar la razón. Pero ¿qué va a pasar cuando suceda eso? Se va a hacer daños irreparables a la educación, que para el año vamos a tener que reconstruir prácticamente desde cero cuando se vuelva a la normalidad después de la pandemia. Qué difícil es aceptar que se construya un currículum básico, elemental, que llegue a todos, con orientación sobre el mismo contenido. Del 100% que estás diciendo, ahí está el currículum básico. Los maestros están sacando de aquí, de allá, de allá. De ese 100% saquen el 40%, sobre ese 40% fortalezcanlo con un decreto para que el año las universidades tomen en cuenta ese currículum para el PSA de los estudiantes que van a salir bachilleres este año.
tenemos verdad. Hemos hablado de artículos y se nos dice que no tocamos artículos. No, señor. Es decepcionante, me siento mal. Soy maestro, soy padre, soy esposo, soy hermano. Y tengo que salir a la calle. Tengo que salir a la calle a arriesgar mi vida por defender la educación. Pero no le tengo miedo, lo voy a seguir haciendo. Esa es mi verdad, esa es la verdad de los maestros. Hermano Rafael, hable con la presidenta, por favor, se lo pido. Sí, por favor. Esa gente que viene de la misma clase social que usted, ahorita está en emergencia. Exacto. Y clarito, de hecho, sus papás, sus representaciones de esos padres de la no están acá. Válgame Dios, la educación está en peligro, entiendan. Pero entonces vamos a... La verdad. Bueno, muy puntual, padre, monseñor, a todos ustedes. Yo cuando le dije al ministro, a ver, ¿para qué están las canas? Tiene que haber, hermano Pilata Rafael, tú también eres bien, la capacidad de, claro, no es blanco, claro, en la edad. Cuando se encuentra este tipo de problemas, yo le llamo en política salida política. Hay que dar. Cuando hay eso, hay el convencimiento de superar un problema. Lo que hemos visto en este momento es un insulto al Ministerio Nacional y a los padres de familia al abandonar irrespetuosamente. ¿Eso qué quiere decir? Plata, Gabriel, explíquelo a la presidenta. Por favor. Quiere decir imponer. Creo que los maestros, los padres de familia hemos sido claros. En la mesa de trabajo, todo sabe todo bien también. ¿Excelente? Entonces, creo que no ha habido voluntad de parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Apelamos una vez más a usted, monseñor. Aguante todos los esfuerzos. Si no es posible, bueno, nosotros volveremos a las presiones. Nosotros hemos dicho, dejaremos las presiones, asistiremos al diálogo y resolveremos finalmente. Lo pido también al representante de la presidenta, hable con la presidenta, los niños, los jóvenes, todos están esperando. Debe haber voluntad política. Y lo más